Hola a todos, espero se encuentren bien. Quiero mostrarles hoy mi experiencia como usuario de esta orilladora marca Bambic, el modelo las 3VB400. Y al igual que los productos anteriores donde hice un video, tampoco encontré referencias en YouTube donde poder tener la opinión de un usuario. Por eso me animé a hacerla. En este caso no voy a mostrarles solamente esta orilladora, sino que también esta Steel, que es el modelo FS120. Es muy parecida a la Bambic en cuanto a características técnicas. Y esta es la que he estado usando este último tiempo. Esta me la prestaban para poder hacer el corte en aquí donde vivo. Y a la vez voy a mostrarles esta orilladora, pero solamente aquí al lado de las otras detenidas, porque esa fue la orilladora que me compré hace algunos años atrás. Y la experiencia fue muy mala. Es una orilladora Hyundai, el valor comercial en este momento debe ser de unos 150.000 pesos, y falló de la parte interior del tubo. Va una especie de plástico que es el que aísla la piola, que conecta el motor con el cabezal para que gire. Así que después de eso no pude volver a utilizarla. Y si se fijan, el cabezal es de color naranja porque era de un Steel. Y bueno, ese fue mi primer problema con esta orilladora, porque el cabezal era de muy mala calidad. Entonces cada vez que la abrí para poder cargarle piola, se fueron deteriorando los cierres. Así que llegó un punto en que ya no se cerraba y se desarmaba. Así que bueno, le adapté de este estilo y la habré usado un par de veces más y ya dejó de funcionar. Lamentablemente no tenía garantía, así que muy mala experiencia, por lo que no la recomiendo en absoluto. Me animé a probar con esta orilladora porque, bueno, he tenido buenos resultados con el motopulverizador, que también hice un video anteriormente, y lo mismo con el motocultor, que lo sigo utilizando y no he tenido ningún problema, funciona bastante bien. Muy buena la calidad de los materiales. Entonces me quise animar por esta, porque entre la Steel y la Bambic hay una diferencia en valor de alrededor de 70.000 pesos, si no me equivoco. Pero he sabido también que la marca Steel es caro en lo que significa el servicio técnico y lo que son los repuestos. Entonces por eso me animé a probar con esta, considerando la experiencia que había tenido con estas otras dos herramientas que mencioné anteriormente. Estas dos orilladoras, dentro de los accesorios que incluían, venía el cabezal para usarlo con la alianza, que son las que están instaladas, y también cuchillas para para utilizarla como desbrozadora. Bueno, además de su respectivo arnés, eh, llaves Allen, otra llave que es para soltar la tuerca para instalar las cuchillas. Lo mismo, esa misma llave se utiliza para soltar la bujía, y ambos motores son de dos tiempos, por lo tanto ocupan mezcla, el mismo aceite para mezclarlo con el combustible. En lo que respecta al peso, considerando ambos estanques llenos, el Steel tiene una capacidad de 630 centímetros cúbicos y la Bambic tiene una capacidad de 1 litro. Hay una diferencia de 2,5 kilos aproximadamente, los cuales no se resienten. Personalmente no lo sentí en el peso o la carga en los hombros o en la espalda. No sé si quizás pueda favorecer un poco cómo es este arnés, que tiene un agarre distinto a los que había utilizado anteriormente. Entonces quizás eso puede favorecer el que no se sienta tanto la diferencia de esos 2,5 kilos sobre los hombros principalmente, que es donde recae la mayor cantidad del peso. En relación a la comodidad del agarre y también de dónde se cuelga, ambas son muy cómodas. No podría decir que una, no sé, por la forma quizás las tomaderas o de dónde se agarra incluso en el arnés, no podría decir que una es más cómoda que la otra. Las dos son bastante cómodas, fáciles de maniobrar, así que no, tampoco hubo una diferencia en eso. Lo mismo pasa con la calidad de los materiales. Ambas se ven de muy buena calidad, sus materiales se notan en los plásticos, en las gomas y en las mismas partes metálicas. Si considero las otras dos herramientas que tengo, que es la motopulverizadora y el motocultor, me da la sensación de que la calidad en cuanto a lo que es el motor por
cómo es el encendido, las distintas oportunidades que le echan a andar, cómo se siente la potencia al acelerarlo, el cómo trabaja, y la calidad de los materiales me da la impresión de que es una buena herramienta también. No les voy a decir que es exactamente igual que en Steel, pero la verdad es que no noto una gran diferencia al momento de utilizarla, al momento de maniobrarla, la forma en que hace el corte. Otro de los aspectos importantes de la orilladora son los cabezales, que me pasó con la Hyundai, que la dejé aquí atrás solo para mostrarla. El poco tiempo que la pude usar, era muy complicado cargar el carrete con el hilo, porque era extremadamente difícil poder abrirlo, y finalmente como los cierres se terminaron quebrando porque había que forzarlo con un destornillador. Era muy mal el sistema. Así que el que ven acá es de un Steel, un modelo más básico. Ese me lo regalaron, lo adapté, y con eso terminé de usar la orilladora hasta que dejó de funcionar. Y es lo que también me llamó la atención en la Bambic, que el sistema es súper simple de poder abrir. Se fijan, tiene dos cierres igual que en la Steel, pero es de muy simple apertura. Solamente apretar aquí a los lados igual que la otra, pero no sé si el plástico quizás sea un poco más blando. Desconozco cuál podría ser la explicación de por qué es más fácil, pero es muy simple poder abrirlo. Y en el caso de aquí del Steel, esta hay que hacer un poquitito más de fuerza. Entonces, para abrirlo acá hay que hacer un poco más de fuerza y abre ya hacia arriba. Así que también es un punto que le doy a favor a la Bambic, con lo que me sorprendió al momento de abrir el cabezal. Bueno, aquí se puede ver, no tan en detalle como es viéndolo en directo, pero algo se aprecia en la grabación, que la calidad del corte o la altura a la que queda es muy similar, si es que no es igual. Así que en ese sentido, las dos hacen un trabajo parecido. Nos vemos en un próximo video, y me despido esta vez con la imagen del Osorno porque el Calbuco está muy cubierto.